Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del tutorial de JPA Hibernate, en el cual vamos a hablar acerca de las relaciones uno a muchos, las cuales se corresponden con el tipo de relación uno a mucho, one-to-many, que encontramos en las bases de datos relacionales. Esta cardinalidad la utilizamos cuando queremos asociar a un objeto múltiples objetos. Por ejemplo, cuando tenemos un cliente al que le vamos a asociar múltiples facturas. Por ejemplo, porque cada factura va asociada a un cliente, que es el que la crea, y un cliente puede crear tantas facturas como quiera cada vez que compra en nuestra tienda. En ese caso tenemos una relación de cardinalidad 1n, ¿vale? Tenemos facturas que pertenecen a un cliente y por otro lado tenemos un cliente que puede tener de 0 a n facturas en función de cuántas haya creado. Tenemos más ejemplos. Tenemos el caso que vamos a mostrar en estos episodios, que es el de un autor y un libro, ¿no? Donde el libro lo escribe un autor y podemos ver que el libro se ha escrito un autor. O, por ejemplo, las noticias de un periódico son redactadas por un periodista, las entradas de un blog son escritas por un usuario, las publicaciones de una red social son escritas por un miembro y cosas en ese estilo. Os voy a enseñar un poquito qué queremos modelar y para eso, a pesar de que sé que nunca pasa nada bueno, pues me he creado un Excel, ¿vale? Un Excel nunca pasa nada bueno en Excel, pero bueno. Tenemos una serie de tablas, autores y libros, como lo que podíamos tener en cualquier base de datos, ¿vale? Es conveniente aquí conocer un poquito de SQL o al menos haber trabajado con bases de datos para entender lo que voy a contar ahora, pero no es necesario, ¿vale? Si nunca habéis trabajado con bases de datos, pues tranquilos, que luego lo vemos en Java. Aquí yo tengo una tabla llamada autores, que esta es la que voy a crear ahora con JPA, donde tenemos los datos de un autor. Por ejemplo, tenemos el ID del autor, tenemos el nombre y su nacionalidad, ¿de acuerdo? Y esos autores escriben libros. Y para eso tengo una tabla llamada libros con los datos de mis autores, el identificador de cada libro, su título y luego aquí una foreign key que me indica qué autor ha escrito el libro, ¿vale? Podría haber puesto más campos pero me los he comido, pero lo importante es esta foreign key que nos dice qué autor ha escrito este libro, de modo que el primer libro, Programar en Java es fácil, nos dice que lo ha escrito el autor número 2, es decir, Elena Gómez. Mientras que el libro Cómo vestirse con estilo lo ha escrito el autor número 3, es decir, Miguel López. La gracia de esto está en que en SQL, por ejemplo, nosotros podemos hacer para ver qué autor ha escrito un libro, select autores.asterisco, libros.asterisco, from libros inner join autores, ¿vale? Y con ese inner join pues ya la base de datos se ocupa de hacer la unión, ¿vale? Podríamos hacer inner join autores where libros.autorid es igual a autores.autorid, pero es que en este caso las columnas se llaman igual por lo que no hace falta. Cuando hagamos el inner join y cuando hagamos el select podremos ver que Programar en Java es fácil se corresponde con Pablo Pérez, que es español, mientras que Cómo vestirse con estilo se correspondería con, creo que me he equivocado de columna, de fila. Bueno, a este libro le correspondería a Elena Gómez, que es mexicana, y el otro libro a Miguel López, que es chileno. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Que yo puedo obtener todas las columnas y esto lo puedo hacer con SQL. Sin embargo, este es un sistema de tipo relacional que estamos utilizando un ORM para trabajar con él desde Java, así que lo que nos interesa aquí es, al fin y al cabo, poder identificar el objeto de tipo autor que le pertenece a un libro y a la vez obtener los libros que ha escrito un autor, ¿de acuerdo? Aquí he creado dos entidades que están un poco a medias, una es autor y otra es libro, ¿vale? Están a medias porque le faltan campos. Aquí en autor he creado ya una tabla como la que tenemos hecha en Excel y evidentemente la gracia está en que cuando ya hemos terminado dentro de mi base de datos tengamos lo mismo que tengo en mi Excel, donde, bueno, pues yo he creado aquí mis campos y mi libro tiene sus campos a excepción del autor, que es el que me quedaría, ¿vale? Por ejemplo, yo creo aquí un autor, ¿vale? Que es el que ha escrito un determinado libro. Voy a completar este ejemplo poniendo aquí pues el constructor, poniendo los getters y los setters, poniendo un hashcode y un equals, poniendo un toString, en fin, lo típico, ¿no? Y yo aquí lo que tengo es un autor que es el que ha escrito mi libro y ahora tengo que crear las anotaciones de JPA que me permiten asociar el autor a mis libros, ¿vale? En una relación de JPA lo normal es que sea bidireccional, es decir, que del mismo modo que podemos saber qué objeto de tipo autor ha escrito un libro, también estaremos interesados en saber qué libros ha escrito un autor. Y para ello normalmente los ORMs lo que nos dejan hacer de alguna forma es obtener una lista con el otro lado de la relación, es decir, obtener una lista que nos diga qué libros ha escrito este autor. Así que al final lo que vamos a tener es una lista de libro
llamada libros con los libros que ha escrito este autor, ¿vale? Que por defecto va a ser una array list, ¿vale? Y bueno, lo típico, ¿no? Vamos a crear aquí un get libros y un set libros, ¿vale? Y con eso ya lo tenemos hecho. Claro, nos queda lo más importante, nos queda poner las anotaciones, así que vamos a empezar viendo las anotaciones y luego testearemos este código para ver si funciona como nos imaginamos.